Buenos días, vamos a empezar el laboratorio de hoy y para empezar el laboratorio de hoy quería variar un poco, además de la presentación sobre lo que se va a hacer, quería confirmar un poquito de que ustedes están leyendo el material antes de verlo. Entonces, Crisia, ¿usted sabe qué laboratorio nos toca hoy? Aló, Crisia. Crisia. Aló. Perdón, profe, tenía el micrófono apagado. Ah, sí, sí, ahorita lo pueden prender todo porque vamos a hablar en grupo. El de Eh, tejidos compuestos, ¿no, profe? no, ya ese lo vimos. Ah, sí, el de tejidos compuestos. Sí, sí, perdón. Pues yo creo que estoy perdido. Vamos a ver tejidos compuestos. David Barquero, para usted, ¿qué son tejidos compuestos? ¿Qué dice en la guía? David tiene apagado el micrófono. Sí, los tejidos compuestos son los que están formados el, por una, digamos, el parénquima, colénquima y estos. No, esos son tejidos simples. Daniel Jiménez, ¿sabe la respuesta? Daniel. No está Daniel. Hello. Vamos con Andrés Celedón. Son como el xilema y el floema, Sí, pero ¿cuál sería como la tejidos definición? conductores. ¿Cuál sería la Eh, definición sencilla de tejido compuesto? los que se encargan del crecimiento secundario. No. Génesis. Sí, profe, bueno, lo que hemos visto en clase, los tejidos compuestos son los que se encargan como del transporte de sustancias en la planta, intercambio de nutrientes y demás, ¿no? No. Pues sí, eso es correcto, pero no, esa no es la definición de tejidos compuestos. La definición de tejidos compuestos no es funcional, sino de la composición de los tejidos. Un tejido compuesto es aquel clasificado en plantas que tiene más de un tipo diferente de célula. El parénquima, colénquima y esclerénquima son tejidos formados por un tipo de célula. Parénquima, todas las células de parénquima son parenquimáticas. En colénquima, todas las células son de colénquima. En esclerénquima, todas las células son de esclerénquima. Los compuestos son los que, como el xilema y floema, en el cual la definición es que tienen más de un tipo de célula para formar el tejido. Tienen xilema. El xilema es un tejido compuesto, pero el xilema tiene elementos cilemáticos de tubos y vasos y traqueidas, tiene parénquima axial y parénquima radial en crecimiento secundario y tiene fibras, o sea, elementos de esclerénquima. Entonces, la definición de tejido compuesto son aquellos compuestos en los cuales están formados por diferentes tipos de células pertenecientes a otros tipos de tejidos. No es por la función. Entonces, lo casual es que esos dos tipos de tejidos compuestos son los encargados de la conducción de sustancias a largo plazo. Rápidamente por el xilema o un poco más lentamente por el floema. ¿Ok? Vamos a ver otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia, Noelia, cuál es la diferencia entre una traqueída y un elemento de los vasos? Eso todo esto bien botánica, ¿verdad? Seguro, probablemente. Hola. Hola, Noelia. Los elementos de los vasos son como, bueno, en la imagen se ven como más grandes. Son más anchos, Ajá, son más grandes, son como pueden ser largos o más, bastante cortos, ¿sí? ajá. Y las traqueidas
Uy, la verdad no me acuerdo. Pero sí Las sé que los traqueidas, gramajes. por donde vas hablando, te puedo ayudar. Las traqueidas son generalmente más angostas, Ajá. más largas en el sentido longitudinal, ¿verdad? Pero la diferencia fundamental entre un vaso y una traqueida es la presencia de elementos perforados en la pared terminal. La traqueida es un elemento imperforado. Todos tienen puntuaciones. Las traqueidas tienen puntuaciones rebordeadas, ¿verdad? Y los elementos de los vasos tienen puntuaciones simples. ¿Ok? Ambos conducen agua y nutrientes. Pero la traqueida no tiene un hueco al final, así. No tiene un hueco al final. Sino que son cerraditas y tienen puntuaciones. En cambio, el elemento de los vasos es un hueco con un tubo como una pajilla, con una placa escalariforme reticulado simple en la pared terminal, aquí, al final. ¿Okay? Esa es la diferencia fundamental. Son dos células conductoras igualitas, con puntuaciones en las paredes laterales, pero la pared terminal es la que es diferente. La traqueida es imperforada, el vaso es perforado. ¿Okay? Y hay diferentes tipos de perforaciones en los vasos. Entonces, con esas dos aclaraciones desde un principio, para que eso viene perfectamente aclarado en la guía que ustedes están teniendo, que tienen en el documento que les mandamos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer la parte visual del laboratorio. Voy a compartir la pantalla y vamos a ir. El laboratorio es un PowerPoint de todo lo que ustedes iban a ver al microscopio. Y ya sea cortado por ustedes o en laminillas que se veían al microscopio. Las laminillas se ven igual acá. Vamos a hacer aumentos y todo. Entonces, el laboratorio, si ustedes se fijan, está dividido. Primero vamos a ver xilema, luego vemos floema, luego vemos xilema en madera, vemos floema en madera, y después vamos a ver epidermis y peridermis, y luego vamos a ver estructuras, epidermis y peridermis. Entonces, solo xilema y floema, perdón. Profe, no estamos Maderas. haciendo pantalla por aquello. No, todavía no he empezado. Ok. Sí, gracias. Ahora vamos a hacerlo. Lo que quería es explicarle antes de que se concentraran en la diapositiva. Okay. Aquí estamos. Entonces, vamos a compartir y abrir acá. Ahora sí. Laboratorio 3 de anatomía vegetal, tejidos compuestos, xilema y floema. Ok, el objetivo es familiarizar al estudiante con la terminología, anatomía, histología y las tendencias evolutivas de los sistemas de conducción de las plantas. La primera parte, el punto 3.1 de la práctica es crecimiento primario. ¿Cómo se ve el xilema y el floema en crecimiento primario? En este corte transversal de un tallo de cucúrbita, o sea, algo así como un varejón de un bejuco de ayote, se ve, los tejidos se ven, este es el corte completo, a 40X, y este es un aumento a 10X. Todo el resto del material que ya habíamos visto en el laboratorio pasado sobre colénquima, esclerénquima y parénquima ya lo habíamos estudiado. Hoy nos vamos a concentrar en la fotografía de la izquierda, donde viene concentrado el haz vascular. Entonces, en crecimiento primario, tenemos acá que el haz vascular es un ente más o menos independiente, como se ve acá, en el cual se aprecia la región interna, al lado adentro, vea que estamos en la médula, la región interna tiene procambium, protoxilema y metaxilema. Esta región delgadita de acá es lo que conocemos como procambium, y hacia el lado afuera siempre, hacia el lado afuera, acá, hacia el lado afuera, hacia el lado afuera. Y en el caso de cucurbita también hacia el lado adentro, acá y acá, se presenta floema primario con sus elementos de los vasos, como vimos en la clase de teoría el lunes. Con un aumento mucho mayor, aquí le estamos presentando a ustedes el aumento completo con todas las indicaciones de lo que ustedes van a ver. Vemos el floema primario, vemos el elemento de los vasos, aquí estoy señalando,
elementos, perdón, de los miembros de los tubos cribosos, que es como se llaman la célula conductora en angiospermas, ¿verdad? No se llama célula cribosa, sino tubo criboso. En este caso aquí hay un tubo criboso donde se ve la placa cribosa y estas estructuritas aquí oscuras a cada uno de los tubos son las células acompañantes o compañeras. Y toda esta región vemos el floema completo primario, tanto metafloema como protofloema, el cual yo no puedo diferenciar. Yo no tengo idea de cómo, la diferencia que hay entre proto y metafloema, no. Por eso nunca se lo vamos a preguntar. En xilema sí se nota un poquito más esta diferencia. Obviamente, el primer xilema que desarrolla el procambium es el protoxilema. Y el metaxilema generalmente está representado por estas células, estos poros tan grandes que se llaman elementos de los vasos. ¿Okay? En el caso de cucurbita, el haz vascular se conoce como bicolateral, porque tiene floema en la parte externa como en la parte interna. Ven que esta diferenciación aquí, hay floema acá, a los dos lados del xilema. Y es una estructura pues particular de esta especie. Los haces vasculares normales son como las de la hoja de los tallos de maíz. El tallo de maíz que ya lo habíamos visto aquí en un aumento mediano, al aumentar acá bien grande, vemos que sí, solamente hay floema a un lado y xilema al otro. Entonces también en una hoja de maíz es el haz sigue siendo un elemento independiente. Aquí podemos ver los vasos de metaxilema y todo este grupo de acá. También se ve perfectamente en esta región de aquí, toda la región de los tubos y las placas cribosas de los tubos. ¿Okay? Aquí se nota muy bien el grosor de la pared de los elementos de los vasos, ¿verdad? Los tubos de xilema, que son vasos. Okay. Aquí tenemos un aumento bien detallado con lo señalado. Hemos señalado específicamente toda la región de floema, metaxilema, se ven muy bien las células acompañeras o acompañantes para cada tubo criboso y los tubos cribosos aquí, este y este. En la parte inferior del haz vascular completo, en crecimiento primario, vemos los elementos de los vasos aquí. Entonces, estas generalmente son células de parénquima y algunas células de fibras asociadas con pequeñitas, asociadas con los elementos de los vasos. Por eso que se llama que el tejido, xilema y floema, es un tejido compuesto que tiene elementos de los vasos, fibras, aquí con pared gruesa y parénquima asociado con ellos. La segunda parte de la primera parte del laboratorio radica en la comparación del crecimiento primario con crecimiento secundario, en xilema y floema secundario. Entonces, en esta parte lo que tenemos es una vista, en el laboratorio que ustedes tienen ahí en la guía, tienen a ver una vista del corte transversal de un tallo joven de tilia a 4X. A un poquito de más aumento a 40X. A 100X vemos el desarrollo claramente de los anillos de crecimiento, ¿verdad? Aquí hay 1, 2, 3 anillos de crecimiento y tenemos toda esta región de acá donde hay xilema secundario. Más adelante en la clase veremos la parte externa, que es lo de la peridermis. En el aumento que nos necesitamos ver, si yo aumento esta región de aquí, vean el cursor, si yo aumento esta región de aquí, vamos a identificar esta parte triangular realmente viene desde el xilema, viene desde la parte medular, por eso son rayos medulares que vienen en la madera y se expanden en la parte de floema secundario. Aquí vemos el detalle de todas estas son células parenquimáticas en la parte del rayo dilatado. Estos cambian, esta línea acá, que es la que produce hacia afuera floema secundario y hacia adentro xilema secundario. Entonces, estos elementos son elementos de los vasos asociados con fibras y parénquima. ¿Okay? En el crecimiento inicial del desarrollo. Y el corte tradicional que ustedes tienen que hacer bien ampliado, que tienen que verlo, donde tienen que marcar el rayo dilatado, vean que viene desde el floema y pasando por
los 3 anillos de crecimiento de la parte de xilema secundario que llamamos madera. ¿Okay? Esta línea de acá, lo conocemos como cambio vascular, ¿verdad? Es un meristema de ensanchamiento en grosor. Y luego la región completa de floema secundario señalado acá, dice floema primario y secundario, porque por supuesto la parte de floema primario debería estar por aquí afuera. No lo podemos reconocer de este otro, pero había floema primario bien afuera y luego produjo un poquito hacia adentro de floema secundario. ¿Okay? Y entonces tenemos todas estas partes que se ven café acá, son las fibras floicas. Y xilema secundario aquí 3 anillos. Okay. Luego tenemos, vamos a ver exactamente lo mismo, pero en una madera de una gimnosperma. En una madera de una gimnosperma tenemos el caso de Pinus. Es una madera no porosa. ¿Por qué? Porque no tiene poros. Es el nombre, otro de los nombres de los vasos. No tiene poros. Porque toda la madera está constituida por puras células de traqueída, toda esta región de aquí. Esto lo que parecen poros no son poros de xilema, sino que son en el xilema secundario de pino, donde se ven aquí 3 anillos de crecimiento, hay canales resiníferos que vamos a ver al final de la clase, como estructuras de secreción. ¿Okay? Entonces, en un aumento a 100x, vamos a ver las células epiteliales del canal. Cada canal tiene unas células epidérmicas alrededor que recubren el canal y que probablemente son las que secretan desde afuera hacia adentro del canal la resina que es característica de la madera de estas gimnospermas. ¿Sí? Y aquí vemos exactamente una manera en la cual en este anillo de crecimiento que viene desde aquí hasta acá, estas traqueidas de aquí son más anchas que las del final de crecimiento. Recuerden cuando lo expliqué lo de el lunes, lo de los anillos de crecimiento. Esto es la parte de madera tardía y madera temprana, tal y como se ve en gimnospermas. Luego al siguiente año comienza otra vez madera temprana, que es la que va creciendo hacia afuera. Y todo el material, todas las células que ustedes ven aquí son células de traqueidas. Un poquito, estas celulitas que se ven como más rojas acá, que parecen más bien pared entre una célula y la, pero realmente son, esa parte roja realmente son rayos de xilema que atraviesan todos los anillos desde aquí hacia abajo. Todas estas rayas rojas son rayos de xilema. ¿Alguna pregunta por ahora? Nada. Sí, dígame. Entonces, digamos, los vasos y las traqueas, digamos, me hacen a mí como diferenciar de que una madera sea porosa o no porosa. No te escuché. ¿Puedes acercarte al microscopio o algo? Al micrófono. Sí, digamos, cuando usted hablaba del tipo de maderas que fuera porosa o no porosa, entonces tiene que ver con lo de los vasos que usted decía que eran perforados y que las traqueidas eran imperforadas. No tiene que ver con la perforación, tiene que ver con cómo se ve el hueco en un corte transversal de una traqueida. Las traqueidas son muy angostitas, véalas acá, parece una red, ¿verdad? Son huecos muertos igual que los vasos, solo que como son tan parejitas y una red muy fina, véalo acá, ¿verdad? Xenoveporos, que son los de xilema en una madera de angiosperma. En gimnospermas, la madera está formada por puras traqueidas, es el elemento conductor xilemático por excelencia de la traqueida. Son todas tan parejitas, tan finitas, ¿verdad? Que en realidad la diferencia entre madera tardía y madera temprana es poca, ¿ya? Pero me voy para atrás para que vea lo que es una madera porosa. Madera porosa es esto. Este es el xilema de una madera porosa. Vea los huecotes de vasos, ¿ok? Aquí no hay traqueidas. Y sí se ve que estos son chiquititos y estos son gordos. Esto es madera temprana y esto es madera tardía. Me voy un poquito para atrás. Ahora lo vamos a ver un poquito en más detalle cuando veamos madera porosa. Estos canales resiníferos no los pueden confundir a ustedes con poros. Esta no es una madera de una angiosperma, no tiene poros. Porque estos poros que se ven aquí, poros entre comillas, no son poros, son canales resiníferos. El término poro se usa para madera porosa de angiospermas, de plantas con flores. ¿Okay?
¿Me quedó claro? Sí. Sí, gracias. Ok. Y no tiene nada que ver con lo imperforado, no, porque en corte transversal usted lo que ve son huecos. Pero estos huecos, al igual que estos huecos, ¿verdad? Se ven igual, se ve como un hueco, ¿verdad? Tanto en corte transversal, tanto en traqueidas como en eso. La cuestión es el tamaño, ¿verdad? Y la pared terminal es la que es perforada, ¿no? Perforada para que se comunique un tubo con el otro, ¿verdad? O un vaso con el otro o una traqueida con el otro. Ya lo vamos a ver. Ok, entonces en el corte radial lo vemos así en pino. En pino, en el corte tangencial, el corte tangencial es muy fácil identificarlo porque los rayos de xilema, que aquí se veían, casi no se ven, véanlos acá rosaditos, ¿verdad? Y estas filas más rosadas son los rayos que van atravesando de adentro hacia afuera en la madera en el corte transversal. Si yo aumento en el corte longitudinal, eso se ven estas células vivas. Entre traqueida y traqueida, ve que las traqueidas tienen un diámetro más o menos homogéneo, ¿verdad? Este diámetro. Y la pared se hace muy fina cuando contacta con la otra. Entonces, la comunicación entre este hueco y esta traqueida es una pared oblicua con puntuaciones rebordeadas. No hay un hueco, no hay una placa. ¿Eh? Por eso es que es un elemento imperforado. Entonces, en la parte donde más se unen, en el corte tangencial, vemos estos rayos de lado, formando como lo que yo llamo como chorizos, ¿verdad? De esta manera. De largo se ve un poquito más así, ¿verdad? De largo hay unos más gruesos. Este probablemente acá, este que estoy señalando acá, es un rayo que tiene probablemente un canal resinífero que va en la dirección equivocada, o sea, radialmente. Hacia adentro, ya me están viendo, hacia adentro y hacia afuera vienen los rayos, porque el corte es longitudinal. Veamos ahora en el corte radial. Cuando yo corto radialmente un tronco de madera de pino, paso por los rayos, así, el rayo. Entonces, si están viendo mi mano, ustedes lo que van a ver es cómo se ven mis dedos, exactamente. Ven que mis dedos se ven como una pared de ladrillos, ¿verdad? Partida. Eso es exactamente lo que ustedes están viendo aquí, véanlo aquí abajo. Entonces, estas rayas que parecen como de gasa que yo les decía, es donde van las filitas de un solo grosor de células vivas de parénquima cuadradas o rectangulares que atraviesan todas las traqueidas. Y se ven así radialmente, porque las estoy cortando así. ¿Ok? En el tangencial lo estoy cortando, eso mismo lo estoy cortando así. Y todo lo que se ven son pelotitas. ¿Me explico? ¿Ok? Las pelotitas esas que están ahí. Es como si yo cortara la mano por acá, entonces lo que veo son un choricito de 5 o 6 células. Si lo corto por acá, veo exactamente eso como un cuadriculado. ¿Okay? Entonces, al aumentar las traqueidas, son los rayos que pasan radialmente. Vean acá longitudinalmente cómo se ve la madera temprana en el corte longitudinal tangencial, en la madera tardía, perdón, y la madera temprana un poquito más gruesa. Si yo aumento esta región de acá, veo cómo es la intersección entre, ahora en este caso estoy poniendo que mis dedos son las traqueidas, y entonces la comunicación es más o menos de esta manera. Entonces, en vez de estar conectados así, con un hueco, uno con el otro, están conectados por las paredes laterales. Y se forman esas parecen como botellitas, como bistecs, pero esos que son dos células conectadas de esta manera. Y en esas paredes, entre ellas, lo que hay son puntuaciones rebordeadas, que fueron las que vimos. ¿Okay? La puntuación de ventana que viene aquí abajo es donde intersecta un vaso con una célula de rayo. Entonces se ve cuadriculado y se ve la ventanita. ¿Okay? La ventanita es esa parte adelgazada con forma como rectangular, donde hay, por un lado, hay una puntuación grande, un campo de puntuaciones grandes primaria, porque la célula de parénquima en rayos solo tiene pared primaria, ¿verdad? Y al lado atrás está la pared secundaria disminuida de la traqueida. Okay. En el caso de las angiospermas, vemos aquí esta madera de Quercus. Vemos a grosso modo, vamos a ver aquí que hay rayos, vean los rayos que vienen de dentro hacia afuera, son uniseriados. Ese es el término correcto. Rayos medulares uniseriados. Y un rayo muy grueso, eso es un montón de tejido parenquimático que viene desde adentro y se llama radio multiciliar. Si yo aumento acá,
Vamos a aumentar nada más una región entre 3 anillos. 1 anillo, 2 anillos, 3 anillos. Entonces, se ve muy bien que es un tejido compuesto. La madera es un tejido compuesto porque tiene fibras, un montón de cosas rojas. Tiene rayos medulares que van desde adentro hacia afuera. Los ven aquí. En este caso, en esta parte del aumento quedaron todos son uniseriados. Y no quedó ninguno de este grosor. Y tiene los elementos de xilema, ¿verdad? Los vasos en madera temprana y madera tardía. Y las células blanquitas, estas asociadas con los vasos, toda esta parte clara, blanca que está por acá, son células de parénquima axial. Entonces, la madera es una cuestión tridimensional. Tiene elementos de los vasos, esos huecos que vienen así junto con las fibras, y las células de parénquima blancas, que es todo lo blanquecino, aparte de los vasos, ¿verdad? Y atravesado radialmente vienen los rayos. En este caso se ven de arriba para abajo, pero son así, ¿verdad? Vienen transversalmente atravesados los rayos de parénquima. Entonces están compuestos el xilema de madera y el primario también, pero más escasamente está compuesto por elementos de los vasos de xilema. Fibras de esclerénquima normalmente y parénquima, tanto axial como radial. Aquí se ve claramente el límite del anillo. Entonces aquí dejó de crecer en diciembre y empieza a crecer en marzo cuando ya es primavera con una gran corriente transpiratoria que genera el crecimiento inicial del principio de año, donde los vasos que se van creciendo se desarrollan muy grandes. Conforme pierden las hojas, comienza a producir vasos un poquito más chiquitos. ¿Sí? Termina de crecer y sigue el otro año. Aquí tenemos otro corte, el mismo madera de quercus, pero en el corte radial. A larga distancia, 40X, se ve así. Entonces vean que es muy rojizo porque el roble tiene muchísimas fibras. Todas las partes rojas son fibras. Las partes claras, esto que se ve como roto el tejido, en realidad es un corte. Este es un corte en esta zona de aquí, donde se ven los elementos de los vasos como huequitos. ¿Okay? Los huequitos seguidos son estos. Les paso la cuchilla por el lado. Y los rayos que se veían aquí, como este, véanlo, es morado, yo los logré conseguir en el corte radial como estos muros. Si yo acerco, esto vean que se ve como un muro de ladrillos o como una pared de bloques. Y eso es lo que yo llamo es la vista longitudinal radial. Cuando uno ve el rayo así como una pared de bloques atravesada que se atraviesa ya en pino o en angiospermas, se ve de esta manera. Y las células siempre son rectangulares, más o menos con una posición procumbente. Procumbente significa que la parte más ancha del rectángulo está en la posición horizontal. ¿Okay? Mientras que las células parenquimáticas del axial, del sistema axial, son verticales, que van asociadas con los vasos. Entonces, este es un pedacito de hueco de esta parte del elemento de los vasos. ¿Okay? Y estos todos elementos de los vasos que son chiquititos, que están acá, que se ven aquí, tienen puntuaciones. Puntuaciones simples, no son rebordeadas. Okay. Entonces, en un aumento, ya para que vean todo marcadito para ustedes, tenemos los rayos, no radios, perdón. Aquí hay un error todavía. Que lo corregimos entre todos los laboratorios. Hicimos rayos. Rayos uniseriados, ¿ok? Rayos. Por supuesto, los rayos van radialmente, pero no se llaman radios. Solo que hay unas malas traducciones del español. En algunos lados por ahí. Ok, entonces tenemos los rayos uniseriados, que se ven como choricitos, igual como se veían los choricitos en el corte tangencial de pino, de la madera de pino. Y vean aquí, en este corte, si agarramos el rayo multiseriado. Este grandote que se veía acá, en el modo transversal, si yo lo parto longitudinalmente, o sea, hacia abajo, veo como un chorizo, pero con un montón de células, ¿verdad? Súper grueso. Es un área de parénquima muy, muy grande. Toda la parte roja, todas estas células rojas gigantescas, son puras fibras.
Y solo en la parte de crecimiento de madera tardía es donde vemos un poquito, se ven más claramente los elementos de los vasos hacia arriba y hacia abajo. En algunos puntos vean aquí que esto es una placa terminal, una pared terminal entre dos elementos de los vasos. Aquí hay otra, aquí hay otra. Y en esas regiones de ahí es la conexión como ver que están los tubos así conectados de esta manera. Hacia arriba y hacia abajo con un hueco grande que se llama placa simple. Placa perforada simple. Otros ejemplos aquí en otras maderas, en Robinia. Robinia es una leguminosa. Vean qué bonito se ven las maderas porosas, ¿verdad? Tanto Quercus como Robinia son maderas porosas, pues son angiospermas, plantas dicotiledóneas leñosas con flores. Vean qué bonitos los rayos multiseriados, las fibras y los elementos de los vasos bastante homogéneos. Entonces no se ve claramente, por ejemplo, anillos de crecimiento. Eso significa que es una especie que creció en un ambiente probablemente siempre verde o un ambiente muy húmedo todo el tiempo. Longitudinalmente, bueno, parece que sí hubiera diferenciación. Tenemos aquí que son los vasos gruesos y algunos vasos chiquitos. Vasos gruesos y algunos vasos chiquitos por acá. Y en el tangencial, en el radial, vean cómo se ven los rayos. Muy finamente. Apenas se notan esta región de rayos aquí, que serían estas áreas de aquí. Y tangencialmente, que sería este corte hacia abajo, se ven estos rayos que son multiseriados, ve que se ven como grupos, como tipos de un tejido diferente de parénquima. ¿Okay? Entonces, tenemos los vasos acá, y estos son vasos llenos de tílides y de tirozoides. Vemos en clase. Aquí en el aumento podemos verlo. Déjame agregar esta terminología. Porque necesitamos poner eso, más vocabulario. Y voy a hacerlo aquí. Voy a multiplicarlo y poner hacia este lado. Para que se fijen cómo lo estoy haciendo. Voy a poner aquí tílides. ¿Ok? ¿Y las tílides? ¿Qué son las tílides? Las tílides son células parenquimáticas que invaden las cavidades de los elementos de los vasos y se llenan. Entonces se ven como que tienen obstrucciones. El vaso está obstruido porque hay parénquima que crece desde afuera y lo obstruye. Probablemente esa parte de la madera es la parte que ya no es funcional. ¿Estamos claros? Es muy interesante porque en este corte, me devuelvo, voy a salvarlo, guardar. En este corte tenemos que hay una parte de este corte que pasó por el cambio. Entonces recuerden que el cambio está muy cerca entre el floema y el xilema. Entonces si yo hago un corte longitudinal y paso, el cambio me están viendo. El cambio viene a todo alrededor de la madera. Y si yo hago un corte pasando de esta manera, puede ser que pase con un pedazo de madera y una parte corte la filita típica de cambio. Y esa filita típica de cambio está expresada acá. Esta es la manera en que se ven las células que van a desarrollar xilema y parénquima. Y estas células de aquí van a desarrollar rayos axiales, ¿verdad? Parénquima axial. Y esta es la manera típica en la que se ve el cambio. El cambio es un tejido meristemático indiferenciado con alta tasa de división celular, produciéndose para un lado y para otro, se ve el flema, ¿verdad? Y se ve, esto es una visión típica de cómo se ve el cambio. Vean las conexiones que hay así bastante triangulares entre uno y otro, conectadas. Para ir terminando con esta parte de madera, en el laboratorio, una de las funciones que ustedes hacían en el laboratorio era agarrar pedacitos de madera que nosotros teníamos. Esto visto al estereoscopio, ni siquiera al microscopio. Entonces, tenemos pedacitos de madera identificada, cortadas y lijadas, y tenemos un pedacito de madera de ciprés. Entonces, al aumentar el estereoscopio, vemos el tejido muy parecido de solotraqueides, como el que vimos en pinos en la laminilla del microscopio. ¿Okay? Incluso esta raya de acá podría ser una división de, vean los rayos, notan prácticamente un canal resinífero.
por aquí hay otro canal resinífero, y todas son traqueidas, todas son traqueidas. Y lo que sí hace falta identificar aquí son los rayos. O sea que no está corregido. Eso tenemos que poner aquí, rayos. Falta información. Pegar. ¿Qué pasó? Copy y pegar. Rayos. ¿Cómo es? Listo. Ese es un ejemplo de un pedacito de madera de ciprés. También tenemos un pedacito de madera de cedrela, que son especies tropicales. Por eso lo hacemos porque generalmente las laminillas que tenemos compradas, como robinia, y quercus y pinos, son especies extratropicales. No son de acá, pero son las que utilizan en Estados Unidos y la compañía que las vende no tiene especies de costarricenses. Entonces nosotros tenemos el material en bruto de la madera conseguida por Junior, en realidad un compañero de biología, y él hizo una colección de maderas, nos regaló al laboratorio del EFET, y yo arranqué pedacitos de esa madera y así se ve a 10X en el estereoscopio. Cuando aumentamos a 40X en el estereoscopio se ve lo típico de una madera porosa. Vean la diferencia entre lo que es una madera porosa de cedro contra una madera no porosa de ciprés. Y ahí está la diferencia entre lo que es el grosor y tamaño de una traqueida contra los huecos grandotes, los poros grandotes que representan al xilema en dicotiledonias leñosas. Ahí están los rayos y ahí están los vasos. Aquí tenemos un ejemplo de una galleta. Ustedes conocen, ahora las galletas están muy de moda. Estos son cortes transversales de 1, 2 o 3 pulgadas de diámetro de troncos de los árboles. En este caso tenemos una madera de cocobolo, en el cual hay una diferenciación muy clara entre la madera de albura, que es toda esta región de acá. Otro error. Vamos a ver. Vamos a copiar y poner todo esto es albura. Y duramen, que sería todo esta región. ¿Ok? Entonces vamos aprovechando y va a quedar perfecto. Listo. Y aquí se notan algunos anillos de crecimiento. En esta parte no se nota muy bien. Al estereoscopio probablemente no puede verlos. Si hay anillos de crecimiento en una madera tropical, probablemente este cocobolo es de una región bastante seca, que tiene un periodo de sequía bastante fuerte y los años corresponden con las estaciones secas y húmedas y no necesariamente con el periodo de invierno y de verano. Esta es una fotografía al estereoscopio de Anacardium. Cómo se ve al estereoscopio un pedacito de madera de Anacardium donde se identifican aquí un poquito los elementos de los vasos, una madera porosa, y se ven muy bien las rayas estas blancas que son los rayos, casi todos uniseriados. El resto del material acá entre línea y línea son puras fibras. Si doy un acercamiento a esa misma fotografía de Espavel, Anacardium excelso, se ve un poquito más claramente los elementos de los vasos. Y vean que esta región blanca acá es lo que quería resaltar. Esta región blanquecina alrededor de los vasos, esta de acá, esta de aquí formando como ojos. Eso es cómo se ve el parénquima axial. Recuerden que este es el parénquima
radial, que viene en fila desde la médula, ¿verdad? Y en esta posición de aquí se ve el parénquima axial. Vean que aquí hay un montón de parénquima axial rodeando. Entonces, esto es lo que se llama parénquima axial basicéntrico, ¿verdad? Porque está centrado en el vaso, basicéntrico, pero no está conectado entre sí. Y esta es la madera de anacardium, tal y como se ve en el corte que nosotros hicimos. Las fotografías son tomadas en esta región de acá. En el caso de Cojoba arbórea, el rabo de chancho, así se ve la maderita puesta en el estereoscopio. Y nos acercamos aquí, vean cómo se ven los poros gigantescos, casi que a simple vista. Lo vemos a 40x, vean cómo se ven de bonitos los poros, su madera porosa, no hay anillos de crecimiento, no se identifican. Y toda esta región de acá, en fila hacia abajo, es los rayos. Ya te vieron, ya te oyeron. Perdón el ruido. Tenemos acá estas líneas claritas que se ven en este sentido transversal en este corte corresponde con bandas de parénquima axial. A eso se le llama parénquima axial bandeado. Confluente porque conecta vasos con vasos. Vamos a ver si lo vemos con más detalle aquí, a 80x. ¿Sí? Vean, esta región de acá, bueno, son todos los rayos, siempre son bastante parejos. Vean que hay áreas de un solo vaso o áreas de varios vasos juntos. Y todo el resto es fibras, y estas regiones blanquecinas que van en este sentido, que pasan por los vasos y siguen para acá, formando bandas en el sentido radial también más o menos, y son los cortes, son las áreas de parénquima axial, que están o no, sí o no asociados con la madera. Luego tenemos otro ejemplo en Morinda panamensis, un árbol que se llama yema de huevo. Así es como se ve casi que a simple vista. Yo lo que habíamos hecho, esta fotografía la tomó el compañero Alex. Pasamos la cuchilla por aquí, vea que casi que a simple vista se ven los vasos, los poros y los rayos. Ha aumentado bastante a 80x. Tenemos, mira qué bonita se ve la morinda. Miran qué grandes son los rayos, probablemente multiseriados, los rayos que son medulares, las regiones de los vasos, toda esta región de vasos, y todo este material de acá es pura fibra, debe ser bastante duro. Y el parénquima axial aparece asociado a los vasos. No se ve parénquima axial en esta región, solo en estas regiones blanquecinas acá, a los asociados. Esta región de acá, ¿la ven? Esta es la parte de parénquima axial asociado al vaso. Parénquima axial, esto es parénquima radial. Parénquima radial, parénquima axial. Y la última test que tenemos aquí es, bueno, pino, ya ustedes habían visto cómo se ve casi que al estereoscopio, ve como no se ven poros, por eso es que se llama madera no porosa. Y un poquito aumentado, no, menos se ve aquí, es demasiado fina. En el caso de Platimicium, que es el árbol de Cristóbal, tenemos aquí cómo se ve casi que a simple vista, y si acercamos a 40x, vemos cómo se ve de bien acá en las áreas de parénquima axial, parénquima radial, todas estas rayitas y los elementos de los vasos. Y toda la matriz oscura es puro fibra. Aquí en este que tiene mejor aumento, podemos aumentar un poquito acá. ¿Qué pasó? Porque ahora no funciona.
Entonces vean que esto se llama parénquima basicéntrico aliforme, que forma como ojo, como unas alitas. ¿Ven? Ve que forman como un ojo. Eso se llama parénquima basicéntrico aliforme. Eso se lo voy a pasar lo voy a incluir en la presentación que les acabo de dar del curso. ¿Okay? Entonces, dada esa situación, pasamos hasta la semana entrante con el laboratorio 4 de anatomía y terminamos acá. Stop share. Yo tengo ¿Alguna una pregunta? Sí, por favor, preguntas. Tenemos mucho tiempo. ¿Ese parénquima basicéntrico es lo mismo o es diferente al parénquima axial? No. El parénquima axial tiene diferentes formas en que se ve en el corte transversal. El parénquima axial puede tener forma bandeada, basicéntrico, aliforme, ser muy escaso, ser muy abundante. ¿Okay? Ah, ok, entonces Entonces, basicéntrico entra en axial. basicéntrico es un tipo de parénquima axial. Ah, ya Sí. entiendo. El que es apotraqueal es cuando hay ejemplos de, déjame compartir de nuevo para que vean otros ejemplos del material que yo también preparé extra para ustedes. ¿Dónde era que estaba? Es aquí. No. Material nuevo. Todas estas maderas, sí, pero no estas son nada más las maderas, pero el material de las maderas, aquí está. ¿Ven? Entonces, tipos, esto lo voy a incluir en la clase de laboratorio. ¿Ok? Esta es la minilla, yo la preparé pensando exactamente eso. Entonces, en un corte transversal, uno puede ver el parénquima axial de manera apotraqueal, que significa no asociado con los vasos, o sea, con las tráqueas, ¿verdad? Y difuso, ¿verdad? Ve que esa rayita oscura que está atravesada acá, esto representa un haz vascular. Los rayos, y esto presenta un anillo de crecimiento, y aquí otro anillo, y aquí otro anillo. Los vasos, ¿verdad? O poros, y aquí el parénquima axial que se nota. En esta, por ejemplo, se llama apotraqueal marginal, porque no hay solo parénquima axial, no está asociado con los vasos, y está al final asociado como en bandas marginales, fuera del área de los iliemas. Paratraqueal es que es asociado a los vasos, ¿verdad? Y basicéntrico. Está asociado con los vasos, pero de manera circular alrededor de los vasos. Paratraqueal aliforme, como el que vimos hace un ratito, ven los ojitos que son como alitas. Aquí se representa también el parénquima radial, que son las rayas. Todo el resto serían fibras. Paratraqueal aliforme confluente es que las alas se conectan unas con otras, entonces confluyen, se conectan unos parénquima axial con el otro de los otros vasos. Cuando esto es muy abundante, se le llama paratraqueal en bandas, formando unas bandas muy grandes. Entonces, ¿cómo esto se asocia con esto? Con lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, véalo acá, en Anacardium excelsum, es aliforme. Basicéntrico, aliforme. ¿Okay? En Cojoa arbórea es como bandas, pero no necesariamente asociado con los vasos. Entonces es una variación intermedia y de todos los casos hay. En Morinda, que se veía tan bonito, vemos que todo está asociado con los vasos, pero no forma como bandas ni alas, sino es basicéntrico nada más como difuso. Y en Platimicium, no, perdón, esta foto no, esta. Y en Platimicium también parece aliforme confluente. Entonces una mezcla en el Cristóbal, la madera Cristóbal. Vea que estos son aliformes, pero vea que hay unos que se conectan por aquí abajo. Ve, estos están como conectados. Entonces coincide con... ¿Dónde era que estaba? Coincide con... Lo puse aquí. No. ¿Cuál era?
¿qué lo hice? Era una La imagen. imagen es, profe, no. Una lámina era, ¿verdad? Sí, la imagen en el cuadrito celeste, a la derecha, ahí, ¿no? Aquí, sí, esta. Ok, entonces ven que esto se parece como un poquito a Cristóbal y también Cristóbal tiene esto, Anacardium tiene esto. Apocatracal difuso ya se lo voy a conseguir, porque ese sí no lo conseguí clarito en una madera de verdad. Entonces lo ponemos aquí, ustedes pueden hacer lo siguiente, pueden poner aquí madera apotraqueal difusa. Eso se refiere a que el parénquima, mira este manual para la identificación de maderas. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice. Hay unas cosas muy feas a veces en internet. Voy para atrás. Es un libro. Es un libro. No, este no me sirve. No se ve claro. Vamos a ver este. Parénquima apotraqueal. A lo mejor es buscar de una vez en imágenes. Esta es una página que ustedes deberían conocer, veanla. Se la voy a poner por ahí. Este nombre tiene de todo lo que estamos viendo ahí. Los cortes. Aquí están, ve qué bonitos los ejemplos, ve. Esta, vasos múltiples, vasos solitarios, vasos agrupados como en magnolia y quercus que vimos. Aquí leño poroso difuso difuso con anillos y leño poroso anular. ¿Por qué anular? Porque los mismos anillos forman madera temprana, madera tardía, madera temprana, madera tardía en cada anillo. Entonces es anular. La distribución de los vasos en un mismo anillo sigue la distribución de los anillos. Y luego las vistas apotraqueal, difuso, como lo vemos aquí, confluente, ¿ve? Confluente que conecta esta parte clara. A ver si aumento estas vistas. ¿Ve? Esta región de clara es parénquima axial. Parénquima radial acá, ¿verdad? Siempre, la rayita, ¿lo ven? Siempre va radial como rayitas. Pero estas regiones claras asociadas con los vasos, que no son fibras, todo esto rojo fuerte son fibras, ¿verdad? Entonces es paratraqueal. Aquí hay paratraqueal basicéntrico asociado solamente al vaso, apotraqueal difuso, porque está por otro lado, no se ve solamente en el vaso, y apotraqueal en bandas. Ve que las bandas no están asociadas con los vasos. Y para ver si hay algunos otros ejemplos. Esta está más o menos claro. Las fotos no son muy buenas en este sitio, ya lo vemos. Pero veámoslo en estas otras maderas. Yo lo había conseguido, ve aquí. Yo había conseguido una muy linda. Mira en esta, en Edantofragma. Edantofragma, mira qué bonita se ve. ¿Qué se hizo? No. Copiar. ¿Qué más es copiarlo acá? Quítate tú de ahí. Ahí se ve lindísimo. Entonces, en el caso de esto, tenemos aquí que es un parénquima bandeado, paratraqueal, que se ve bastante bien, bastante claro acá en la presentación. ¿Ok? Entonces, podemos incluir más en la diapositiva, ejemplos de los que no están aquí. Yo se los voy a terminar de incluir. Se supone que yo lo había sacado limpio, pero ya no sé dónde está. Mira cómo se ven las maderas, realmente esto se ve divino. Voy a copiar la imagen y la pongo de una vez en la práctica. Esta madera muy bonita, tal y como las que les quisimos presentar nosotros, hechas por los compañeros,
donde se ve la madera porosa, ¿verdad? Se ven todos estos rayos blanquecinos, son rayos del sistema horizontal, ¿verdad? Los rayos de parénquima. Y esto amarilloso que se ve por acá, asociado a los vasos y en bandas con regiones que conectan y no conectan. Entonces es una madera como bastante compleja. Y quería mostrarles uno más clásico. Uno más clásico como... podemos conseguir cualquiera. Ustedes pueden ver qué bonito este. Ve la madera como se ve aquí. Este está muy bonito porque está la foto de la madera que uno la ve a simple vista. Míralo acá. Así se ve la tabla. Y al microscopio, ya un corte bonito transversal, mira cómo se ve la madera. Entonces, hay anillos de crecimiento. Los vasos están distribuidos de manera difusa, no hay madera temprana ni tardía, ¿verdad? No se ve claramente. Los rayos se ven muy claros acá. Se ven muy bonitos los rayos, ¿verdad? Siempre se ven como líneas. Y vean que hay áreas de parénquima. Estos realmente son áreas de parénquima asociados con los vasos acá, un poquito, y líneas que lo ayudan junto con el vaso, junto con el anillo. Luego tenemos ¿Profe? otro, dígame. ¿Sí? En ese caso serían cortes diferentes, ¿verdad? Correcto, O sea, este dibujo realmente está malo porque este es el longitudinal, ¿verdad? Ajá. Y este es el corte transversal. Y en ese caso las rayas que se ven como, Acá, como más marcadas, sí, como que se ven como una montañita. en la tabla, Ajá, en la tabla. acá, Se ve como ajá, una montañita, arriba otra y así. ¿Eso ajá. qué sería? Esos serían anillos en los nudos de las ramas. Generalmente es una formación de nudos en la madera. Entonces, Ok. usted me está viendo, ¿verdad? Usted me ve, es que yo no veo, yo no me Sí, veo. sí, sí. Cuando el árbol va creciendo y produce una rama, entonces cuando usted corta madera a nivel de un nudo, generalmente la madera se anastomosa, se llama correctamente en anatomía, produciendo cambios en la densidad de la madera, que haya más fibras o no, son puntos donde se inserta la madera. Entonces, eso se ve en las maderas como esos nudos. Hay maderas en las que se ve peor, ¿verdad? Que todavía tienen más nudos. Cuando tienen demasiados nudos, es, ¿qué se hizo? ¿Sí? Sí. Acá. Cuando hay maderas que tienen demasiados nudos, se ve, ya, ese está muy bonito, por ejemplo. Ya cómo se ve a grandes rasgos. La comparación entre el corte microscopio y la madera. Las maderas latifoliadas o blandas, ¿verdad? De aquí sin poros en ciprés, por ejemplo, y con poros en las dicotiledóneas leñosas. Pero no, lo que te iba a buscar era una madera con muchos nudos, para que vea que se ve. Esa es una madera también, ve, aquí se ve en las orillas. A veces hay áreas de parénquima muy fuertes, como se ve acá, ¿verdad? Y daños, también se pueden ver los daños en la madera, ¿verdad? O enfermedades que han sufrido. Y para ver los nudos, generalmente los nudos se ven así. ¿Ven? Los daños durante el crecimiento. Y no hay anillos, pero sí se ven como nudos. Áreas de mayor o menos crecimiento. Sí, eso es lo que pasa con la madera, que a veces tiene muchos nudos, y entonces las maderas con muchos nudos no son muy buenas para construir porque tienden a quebrarse por ese lado. ¿Ya? Tienden a quebrarse por esa zona. Ok, yo veo aquí otro ejemplo Profe, para estudiar la parte de lo que es poroso y no poroso. Ok, vamos a ampliar acá. Ya voy a poner esta otra. Eso está como en francés, pero aquí está.
Poroso circular, ¿verdad? ¿Por qué circular? Porque es como anular. Hay madera temprana y madera tardía. ¿Ve cómo se ve la madera temprana y madera tardía? Poroso semicircular. No es muy clara la diferencia como esta y esta, pero sí hay vasos chiquitos en la madera tardía y vasos más grandes en la madera temprana. Y el poroso típico es madera de dicotiledonia, porosa, pero los anillos no muestran una diferencia de tamaño entre la parte temprana y tardía. No hay madera temprana y tardía, es una porosa difusa. ¿Ok? Semiporosa, semidifusa sería más bien, ¿verdad? Vasos grandes y vasos pequeños en un mismo año de crecimiento. Y extremadamente diferente, ¿verdad? Muy porosa, anular, con vasos grandes y vasos chiquitos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Aló? ¿Quién iba a preguntar? Sí. Valeria, Dígale. digamos, respecto a esta densidad en las maderas porosas, ¿verdad? Que se ve que tienen como densidades de elementos de los vasos distintos y también la distribución es distinta. O sea, se ha hecho como, imagino que sí, pero ¿cómo se relaciona eso como con las condiciones del ambiente o si eso le brinda mayor eficiencia en transporte Sí, de por agua supuesto. o eso es Sí, algunos mire. requerimientos? Sí, en términos funcionales, ¿verdad? Y de requerimientos de agua, sí, eso está muy bien claro. La asociación que existe entre la proporción de los diámetros de los elementos conductores y la eficiencia hídrica. Se sabe muy bien que aquellas especies de plantas que tienen vasos muy gruesos y gordos, ¿verdad? Y con placas simples en la parte superior, ¿verdad? Tienden a tener una muy buena conductancia. Esas especies generalmente crecen muy rápidamente, tal y como lo evidencia la parte de crecimiento en primavera que habíamos visto acá como en el roble, ¿verdad? Que la parte de crecimiento de primavera lo estás viendo, ¿verdad? La parte de crecimiento de primavera genera unos vasos gordicísimos. Cuando la planta está en estrés, o muy fría, o muy seco, donde la planta a veces puede crecer, pero produce vasos muy chiquititos. Entonces, es evidente que el tamaño, el diámetro de los vasos está directamente relacionado con las condiciones ambientales. Entonces, una especie como esta, que tiene un periodo de crecimiento en verano y primavera muy bueno, en invierno con el frío y con la pérdida de las hojas, hace que el crecimiento que tiene muy poquitito y los vasos tienen muy pequeños, entonces conduce muy poca agua, porque no hay casi transpiración. ¿Ok? Pero en el trópico, por ejemplo, podemos encontrar una variedad de diferentes especies que tienen más especialidad a vivir en hábitats muy húmedos, por ejemplo. Entonces, no vas a encontrar variación en el tamaño de los vasos y los vasos van a ser todos muy grandes porque transpiran mucho. Pero si se va más hacia Guanacaste, las especies más típicas de bosque seco o de áreas bajas, ¿verdad? Van a tener diferente diámetro de tallo. Por ejemplo, un cecropia, un guarumo va a tener un vaso muy grandes, ¿ya? O, por ejemplo, un árbol como el almendro, o árboles muy grandes de lento crecimiento, está muy asociado con la tasa de crecimiento de los árboles. Los árboles de tasas de crecimiento y maderas muy densas, sumamente fuertes y resistentes, tienden a tener mucha fibra y vasos más pequeños. Entonces, hace que el crecimiento de la planta sea entre más pequeño sea el crecimiento de los árboles, generalmente produce madera más densa, fibras más gruesas, con pared más gruesa y elementos de los vasos más angostos. Y hace que sus tasas de transpiración sean menores también. ¿Okay? Entonces, todo eso tiene razón, todo eso varía. Y depende de la especie. Lo que pasa es que en Costa Rica tenemos 2000 especies de árboles, ¿verdad? Y puedes encontrar toda la variedad posible de plantas, de árboles y de plantas que tienen diferentes cosas de este tipo. ¿Ok? Entonces, yo tengo por ahí guardado en algún lado lo de los libros. Un libro con las maderas que lo tengo en forma de libro, pero déjame ver si lo encuentro. Maderas de Costa Rica. Maderas de Costa Rica, PDF. ¿Ve? Hay un libro de la editorial. Este libro de Maderas de Costa Rica trae cortes de este tipo. De este tipo. Se ve así. Se ve, perdón.
Trae cortes de este tipo, como esto, para que uno vea cómo es la madera. La madera en vista normal y la madera en vista como para ver, nada más la cuestión axial. Entonces existen todo eso, ¿ves? Y se ven así, se ve el color, el jaspe, el tono, la densidad, con toda esa información. Pues estos libros existen y, por ejemplo, Isabel Carpio publicó solamente 150 especies y es la contribución más grande que hay de maderas de Costa Rica, con todos los detalles bioquímicos, biomecánicos, para qué sirve, cómo se puede, para qué sirve construir para basas o para regla o para ataúdes, dependiendo de la calidad de la madera. ¿Okay? ¿Le contesté la pregunta? Sí. ¿Aló? ¿Le contesté la pregunta? Sí. Ok. ¿La otra quién fue? Yo, profe. ¿Quién es yo? Daniela. Ah, ok. Hola, Daniela. Dígame. Hola. Profe, así como en el ámbito de la construcción, para construir, digamos, ¿qué es mejor, una madera no porosa a otra más porosa? ¿O cómo funciona? ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, los árboles de pino, algunas especies de pino que ustedes vieron que son puras traqueidas y pocas fibras, son muy utilizados para pulpa de papel, porque no hay fibras gruesas, todo es traqueida y el tejido es tan parejito, ¿verdad? Que no encuentran cosas muy disonantes. Y la cantidad de parénquima es tan chiquita que lo que tienes es un material muy homogéneo, entonces sirve para hacer papel, ¿ya? La pulpa de papel. Pero si usted quiere construir una casa, para las paredes puede utilizar unas tablas que no son de muy buena calidad. Si es para interiores, entonces puede usar una madera que es de un poquito menos resistente, pero que tiene un jaspe bonito, un color bonito, ¿ya? Si usted va a construir una casa y quiere hacer las paredes con unas basas muy fuertes, no puede usar ciprés ni pino. Tiene que usar una madera de almendro o de marún o de otras especies que son sumamente resistentes y van a guardar todo el soporte de la casa. Entonces, hay unas que son muy buenas para aguantar, ¿me estás viendo? Para aguantar presión de una columna. Hay otras maderas que aguantan mucha presión al doblar, entonces son muy buenas para vigas, ¿verdad? Como almendro, como gavilán y otras especies. La teca, por ejemplo, la teca no es una madera muy fuerte, pero es muy de alta resistencia a los agentes del ambiente. Entonces se usa para construir cosas en los barcos, porque es muy resistente a la sal, por ejemplo. Entonces se usa teca, ¿verdad? La teca crece rápidamente, pero tiene muy buena densidad. Es una madera cara, en realidad. No tan cara como el almendro, por ejemplo, ¿verdad? O como el manú, que ya casi no existe. Pero sí, cada una de los tipos de maderas de cada árbol es utilizada a diferentes cosas. Por ejemplo, los jaúles, el árbol del jaúl, este árbol muy grande, de hojas como de aliso, muy lindas, que son de las partes altas de Costa Rica. Tiene madera, puede formar, es un árbol de rápido crecimiento, pero puede ser un árbol muy grueso. Es utilizado para hacer tablas para ataúdes, porque la madera es de muy mala calidad, se pudre. En un año ya no hay esa, no está la madera especial para hacer ataúdes. Entonces, en ese sentido es que se conocen. Además de detalles industriales importantes, ¿verdad? Como que si hay madera que rompe las sierras, que se puede cortar más fácilmente solamente de un lado y no de este lado, que se puede doblar en este sentido, pero no en este sentido, que se usa para hacer láminas o para hacer madera finita, o solamente se usa por maleta para construir, que es una madera durísima, pero de muy mala calidad y con demasiado parénquima axial, entonces lo hace como el corte de la sierra, es como quedó como peluda, muy fea, es horrible, no se puede ni lijar. Entonces todas esas características hacen que las diferentes maderas tengan diferentes usos. Sabor, color. Bueno, muchas gracias, profe. Con gusto. Terminamos aquí entonces. Más preguntas. Más preguntas. Si no, terminamos aquí y voy a cortar la parte de la música y eso para hacer el video y dejárselos pronto ahí. Todavía estoy descargando lo del viernes, es gigantesco.
Duramos 2 horas y yo estoy partiéndole más clases para que sea más fácil para ustedes estudiar para dentro de 15 días, que es el examen, ¿verdad? El examen de teoría es dentro de 15 días.